Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mutaciones del Fantasma, este canal en el que hablamos de ciudad, cine y de las maneras que tenemos de vivir los humanos, que son muchas y a veces no las entiende ni Rita. Mi nombre es Nacho Medina y esta vez no nos vamos a extender demasiado en explicaciones porque el vídeo viene cargadito. Si queréis saber un poco más sobre el canal y sobre las cosas de las que vamos a ir hablando aquí, podéis consultar el vídeo anterior, donde aparte de comentar un peliculón como es Casa de Arena y Niebla, pues se hace una pequeña introducción al respecto. Bien, si en el anterior vídeo elegimos para analizar una película en la que se jugaba con muchos elementos fundamentales de la vida urbana, pero en la que la ciudad en sí apenas se mostraba, esta vez quería yo ya meterme un poco más en harina y hablar más directamente de la ciudad y de algunos de sus conflictos. Y para hacerlo he pensado que qué mejor que empezar con la ciudad en la que ahora mismo vivo y que mejor conozco, Barcelona. Oh Barcelona, cuna del modernisme, hogar del Barça, emblema de la arquitectura contemporánea, ciudad cosmopolita de diseñadores gráficos y entrepreneurs, epítome del bon viure mediterráneo. O al menos eso es lo que nos viene contando la propaganda oficial desde las Olimpiadas del 92, un momento en el que, como por arte de magia, empezamos a olvidarnos que en esta ciudad ha pasado de todo a lo largo de los siglos. Hogar de las primeras instituciones democráticas de la península, escenario de revueltas, bombardeos y asedios, ejemplo de cultura cooperativa, de lucha anarquista, de vanguardia cultural y ya en nuestros días, muestra de los peligros de una globalización capitalista que va cuesta abajo y sin frenos, llevándose por delante todo lo que encuentra. Si hablamos de sus transformaciones más recientes, me gustaría centrarme en dos grandes procesos, la turistización y la gentrificación. Oh yeah. Un combo complejísimo de intereses y planes urbanístico especulativo inmobiliarios que viene de lejos, pero que como decíamos coge brío en los 90 y va acelerándose en progresión geométrica a lo largo de la primera década del nuevo milenio, cuando una Barcelona gobernada por el PSC se lanza sin red a globalizar su marca y convertir la ciudad en un producto de consumo internacional, pasando como un rodillo por encima de la ciudad popular de la mano de un buen puñado de lobbies mediáticos y económicos y unos cuantos profesionales de renombre con el ego un poco demasiado subido. Es aquí cuando Woody Allen entra en escena. Woody Allen siempre será recordado como un director neoyorquino y sobre todo como el hombre que, además de a su hija adoptiva, amaba Manhattan. Sus títulos más emblemáticos, antes de que se hiciera mayor y perezoso, están ligados íntimamente a la ciudad. No entenderíamos películas como Annie Hall, Hannah y sus hermanas, Delitos y faltas o Maridos y mujeres sin esa geografía típicamente aleniana formada por clubs de jazz, paseos por Central Park, aceras, librerías, amplios apartamentos, museos, etc. Allen no es el único director que ha retratado la ciudad, ni mucho menos. Nueva York, de hecho, le debe gran parte de su obra mítica al cine, al arte y a la música. Eso sí, nuestro famoso Gafotas probablemente haya sido uno de los más complacientes con ella. Poco tiene que ver el Nueva York intelectual, sofisticado y de clase media alta de Allen con el Nueva York de Jim Jarmusch, decadente y extrañado, el de Spike Lee, teatro de conflictos raciales, o el de Martin Scorsese, tragicómico pozo de miserias y violencia. Eso por citar solo algunos. Allen, por su parte, es experto en mostrar el lado más amable y simpático de sus personajes y de las ciudades en las que viven. Un cine con encanto en el que hombres y mujeres normalmente cultos y creativos, pertenecientes a las clases acomodadas, tienen dudas sobre las cuestiones del corazón y la existencia, mientras saborean brandy y escuchan jazz o música clásica. Así consigue casi siempre limpiar los lugares de conflicto y hacerlos atractivos para un espectador que sueña con pasearse algún día por las avenidas neoyorquinas, comer en sus bohemios restaurantes a la luz de las velas, enamorarse, jugar al tenis y quizás pasar algún que otro fin de semana cocinando langostas en los Hamptons. Por su estilo amable, su universo lleno de referencias culturales y sus personajes ingeniosos a la par que totalmente ajenos a la realidad social de su momento, Woody Allen fue siempre el candidato perfecto para convertirse en esa especie de director de publireportajes urbanos que la evolución de su carrera ha llevado a ser. Así que cuando en Estados Unidos el interés por sus películas empezó a declinar y las dificultades para encontrar financiación a crecer, llegó el momento de viajar a esa Europa que tanto le admiró siempre y hacer su tour de la senectud por algunas de sus ciudades favoritas. En París, Londres, Roma y Barcelona le recibirían con los brazos abiertos. A cambio, él solo tenía que poner su talento en piloto automático y sacar las ciudades bien bonitas, a ver si de paso podía recuperar parte del genio que desplegó en la ciudad que verdaderamente amó. La cosa no salió exactamente así. No os voy a engañar.
Odio Vicky y Cristina Barcelona, la odio muy fuerte. El guión está escrito sin ningún cariño. Lo mejor que se puede decir de los personajes es que son clichés, pero sobre todo creo que nunca había visto una película que intentara venderme la moto tan a lo loco. La moto siendo, en este caso, la ciudad de Barcelona y sus maravillas. La película, de hecho, solo me interesa y solo nos interesa en el marco de este canal como uno de los ejemplos más evidentes que se han producido en los últimos años de cómo una ficción y cómo el nombre de un director respetado pueden utilizarse en la tarea de mejorar la imagen de una ciudad, o más bien de construir una ficción determinada en torno a una ciudad que pueda usarse para vender de cara al turismo internacional. El cine y una ficción con apariencia inocente como herramienta para reforzar lo que el geógrafo David Harvey llama el monopolio de la renta, es decir, el fenómeno por el cual las grandes rentas urbanas consiguen modificar la estructura profunda de la ciudad y los mensajes que en torno a ella se crean para nuevamente poder llevárselo caliente. Para construir esa imagen libre de fricciones que tanto ansía la ciudad capitalista y que requiere todo reclamo publicitario, Allen en este caso lo tenía bastante fácil, tirar de lugares comunes. Y vaya si lo hizo. Son tantos los ejemplos que demuestran que Vicky Cristina Barcelona, más que una película, es una guía de viajes poco sofisticada que no sabría ni por dónde empezar. Pero destacaré algunos puntos clave de la cinta para que al menos veáis por dónde van los tiros. Allá vamos. Nada más empezar los títulos de crédito, ya escuchamos el tema central de la película, una fastidiosa tonadilla en la que se repite insistentemente el nombre de la ciudad, eso como si el título de la película no fuera suficiente, y que marcará el tono de la banda sonora además, formada por una mezcla bastante amorfa de temas estándar de la guitarra española y pastiches de aires mediterráneo balcánico rollo Kusturica. Durante los primeros 10 minutos de la película se nos ha presentado a los personajes, sus motivaciones y algunos de los lugares más hot de la ciudad. Vicky es una chica seria que viene a Barcelona a estudiar un máster ficticio en algo llamado identidad catalana. Una excusa perfecta para meter con calzador en la trama un montón de referencias a la enorme riqueza cultural de la ciudad. Cristina, por su lado, es la moza apasionada que quiere vivir en Barcelona su Spanish Experience particular, llena de luz, magia y tragedia a la italiana. La puesta en escena de estos primeros minutos está construida a base de planos generales y fundidos encadenados que nos llevan de un sitio a otro, como si de un mal reportaje de la tele se tratase. Fundidos que además anulan cualquier tipo de geografía urbana, cualquier tipo de conexión entre el lugar turístico y lugar turístico, y nos deja muy claro lo que aquí hemos venido a ver. Escenarios llamativos filmados de la manera más perezosa y plana posible. Lugares donde observar, hacerse fotos, disfrutar de una buena comida en buena compañía o dejarse embriagar por las notas de la guitarra en lo que extrañamente parece un patio andaluz. La experiencia que los personajes tienen de la ciudad es ante todo una de consumo. En Barcelona puede hacerse de todo, puede hacerse bien, parece decirnos la película. Desde beber buen vino, a comer langosta, a irse de shopping. Lo único que tienes que hacer es inventarte una geografía imposible en la que se salta de un Park Güell hoy privatizado a un Raval en el que no hay ni rastro de redadas ni de brutalidad policial y donde las prostitutas de la calle Robadors, normalmente asediadas por la Guardia Urbana, están tan felices que hasta te sonríen si les haces fotos. ¿Enamorarse? Ah, eso también. Lo único que tienes que hacer para enamorarte en Barcelona es conocer a un pintor moreno y de fuertes brazos, con nombre de estrella del culebrón, pasional, sensible y bastante presuntuoso, para que te lleve a Oviedo en su avión privado a pasar el fin de semana. Que levante la mano a quien no le haya pasado esto mientras cenaba en los Quatre Gats o tomaba unas copas en un Marsella que estuvo a punto de sucumbir a la presión del mercado inmobiliario. Lo pienso y me cuesta imaginarme dos personajes más tópicos que Juan Antonio y María Elena, los dos españoles de la trama que parecen salidos más de la imaginación febril de una fanática de 50 sombras de Grey con indigestión de jamón ibérico que del guionista que nos dio Zelig o Desmontando a Harry. Floor 7, the media. Sorry, that floor is all filled up. O quizás sea yo, que no entiendo nada del encanto español, ese que convierte a la gente y les hace ser incluso mejores amantes de lo que eran. My God. You're a whole different person here. Maybe it's the Barcelona air.
Y para rematar el conjunto, la voz que guía la narración. Una voz en off presente de principio a fin que nos detalla los pensamientos íntimos de las protagonistas, pero que sobre todo se esfuerza incansable por remarcar cómo de lovely es cada lugar que visitan los protagonistas y cómo de magic son los solos de guitarra que tienen a Vicky loquita perdida. They particularly enjoyed the works of Gaudi. It was antique and charming, at a charming sweet shop, a lovely place, romantic, at a lovely little restaurant, very beautiful, had a wonderful time. Suele decirse que no hay recurso cinematográfico más fácil que la voz en off, que solo la usan los muy holgazanes o los que no saben contar historias a través de las imágenes y el diálogo. Como ya sabemos que Allen es capaz de contar historias como le dé la gana, entendemos que está actuando como el guía turístico que nos obliga a mirar a un lado y a otro desde nuestra cómoda posición de espectador / cliente / consumidor. En fin, un despropósito. Pero curiosamente, no un despropósito aislado. La película de Allen es de hecho el cenit de un proceso que ya empezaba a apuntarse en otras películas previas cuya acción también transcurre en Barcelona y que, como decimos, acompañaban y apuntalaban hacia el exterior de forma virtual la misma evolución real que venían sufriendo las calles de la ciudad. Películas como Una casa de locos de Cédric Clapiche, que vendía a la ciudad como la meca del multiculturalismo Erasmus solo un par de años antes del controvertido Fórum de las Culturas. También Todo sobre mi madre o Manuale d'amore 2, que veían la ciudad desde fuera, o incluso En la ciudad, que es una película más que decente, pero que no deja de ofrecer una visión muy específica, un poco reducida y con sesgo de clase de la vida en Barcelona. Curiosamente, En la ciudad se parece bastante en tono, tipo de personajes y tratamiento al de algunas películas de Allen ambientadas en Manhattan. En los últimos años hemos tenido que tragarnos incluso un par de ejemplos locales de comedia romántica a lo Love Actually con Barcelona en el título, Barcelona Nit d'Estiu y su equivalente invernal. Dos películas que, por cierto, han sido un éxito. ¿Será que la marca Barcelona sigue fuerte, a pesar de la pobreza infantil, las plantas de hospitales cerradas y de ser una de las ciudades con más desigualdad de todo el estado, lo que significa de toda Europa? Pero eso, ¿cómo iban a saberlo Vicky y Cristina desde su balcón en lo más alto de Pedralbes? Por suerte, a lo largo de las décadas también ha habido un constante goteo de otras películas, de otra manera de narrar la ciudad. Desde el cine kinky de Joel Baquilla, Esta es la entrada de nuestro barrio, el campo de la bota. al documental popular de En Construcción, pasando por las películas de Joaquim Jordao y Saki La Cuesta, las realidades paralelas del taxista Full, el imprescindible trabajo de la productora Metro Muster, o incluso la aproximación a la ciudad de una película como Beautiful, que aunque no me acaba de convencer, muestra una Barcelona oscura, sucia y llena de miseria que normalmente no vemos en los medios. Curiosamente, en ella nunca se menciona que la acción transcurre en Barcelona. Sin embargo, viéndola en sus momentos más líricos, uno sí que puede atisbar algo de la verdad de este lugar tan hermoso y tan complejo. Porque las ciudades son lugares fascinantes y a veces nos enamoramos de ellas, aunque no sean las ciudades en las que vivimos. Y si alguien dirige una película urbana desde el amor, como hizo el propio Allen durante sus años de gloria neoyorquina, la fascinación traspasa la pantalla y nos transporta. Nos ayuda a entender, en parte, la experiencia de vivir, amar, sufrir y pasar las horas en el asfalto de ese lugar. Nos ayuda a comprender cómo suenan, cómo huelen, cómo respiran esos lugares a los que quizás nunca lleguemos a viajar, salvo en nuestra imaginación. Pero ese es un regalo que Allen esta vez se negó a hacernos. Bueno, esto es todo por hoy. Hemos llegado al final del vídeo y ahora me toca despedirme. Quiero daros las gracias de nuevo por estar ahí, por haber aguantado hasta el final toda mi verborrea y espero que al menos hayáis aprendido algo, que hayáis disfrutado y os invito a que, si no lo habéis hecho, que veáis la película y saquéis vuestras propias conclusiones, que siempre está muy bien. Y al final de eso se trata un poco, de compartir impresiones y de aprender de las ciudades, del cine y un poco de todo lo que nos rodea. Si os ha gustado, pues ya sabéis, suscribíos, dad a like, compartir por ahí por las redes y sobre todo dejadme vuestros comentarios para saber pues qué os ha parecido, qué cosas podría hacer a continuación, ideas, comentarios, críticas y lo que se os pase por la cabeza. Esto ha sido Mutaciones del Fantasma, mi nombre es Nacho Medina, a todos vosotros muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.